Ya son las 10 de la mañana con 29 minutos. Seguimos en vivo con ustedes acá en Enlace USACH, revisando los temas de actualidad y con nuestras entrevistas, además, en las cuales estamos entrando obviamente en los escenarios actuales y particularmente, tal como estuvimos adelantando hace un rato, las dinámicas en los discursos de las candidaturas es un tema que ha estado presente durante estas semanas a propósito de ciertas posturas. De hecho, los episodios al alero de este debate presidencial, como los juicios de Evelyn Matei sobre el golpe de Estado, han estado poniendo atención en el alcance de ciertas posturas de postulantes a la moneda y cuán disruptivas pueden llegar a ser respecto a los consensos que se han ido construyendo a nivel social. Las miradas más extremas están permeando la discusión, es una pregunta que surge eventualmente a las propuestas con miras a noviembre, y por otro lado también hay otra visión que queremos hacer desde el oficialismo sobre el tema del continuismo o no del gobierno actual, que ha estado siendo puesto también sobre la palestra con diferentes señales. ¿Qué efectos pueden también generar en el electorado? Son elementos que queremos conversar a esta hora junto al doctor en Filosofía Moral y Política, académico de Filosofía de nuestra universidad, Mario Sobarzo, que está ahí en conexión con nosotros. ¿Cómo estás, Mario? Muy buen día y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Rodrigo, muy buen día a todas y todos. Un gusto, gracias por la invitación. Oye, varias cosas que queremos abordar a propósito de las características del debate que se ha estado dando y de los discursos que hemos ido observando en las últimas semanas. Y lo primero es partir con lo que vino de la mano con esta entrevista de Evelyn Matei en la Radio Agricultura en su momento, las señales que eventualmente se querría estar dando, pero particularmente el que puede ser considerado, y que es considerado, digámoslo, un retroceso respecto a la manera en que se estaba consiguiendo el tema del golpe de Estado. Me da la impresión de que aquí entramos en arenas complejas, tomando en cuenta de que la visión, o al menos la mirada que tiene uno, es que se está tratando de acercar a ciertos sectores que le pueden restar votos, pero por otro lado, la afectación a los sectores de centro, pero también a algo más macro, más importante a nivel social, que son estos consensos respecto a los derechos humanos, se relativizan. Sí, bueno, yo partiría un poquito antes, Uh-huh. considerando justamente que el análisis de la política de las elecciones actuales hay que tener en cuenta que hay diferentes intereses detrás. Uh-huh. Por una parte está la derecha política, que efectivamente tiene, igual que en el otro lado, la tole-tole, ¿no? Tienen la embarrada adentro, tienen discusiones, no tienen un claro perfil de hacia dónde quieren dirigirse, la bajada ayer de lo que fue la Paulina Bodanovich, Sí. ¿no? Todo esto es un elemento que hay que tener en consideración, que hay una gran crisis que estamos enfrentando. Pero detrás de esto también hay que tener en consideración que hay una derecha económica que no confía en Evelyn Matei, que no tiene confianza en Evelyn Matei y que es la que ha posicionado finalmente en política, que ha posicionado en el ámbito de la elección a un personaje como Kaiser. La derecha económica no quiere a Evelyn Matei de presidenta, no le interesa una candidata como Evelyn Matei de presidenta porque quiere tranquilidad. Y lo que le da mucho más tranquilidad es una continuidad del gobierno actual, es una continuidad de los gobiernos de carácter progresista, porque logran mantener mucho menos, producir mucho menos oleaje con respecto a la política, logran producir mucho menos conflictos. Es lo que sucedió en los dos gobiernos de Sebastián Piñera, a pesar de que Sebastián Piñera tenía el suficiente espalda política y económica para poder llevar adelante su candidatura. Para una parte de la derecha económica era muy preocupante porque ya habían visto lo que sucedió el 2011 y lo que sucedió finalmente en 2019. Con Evelyn Matei, que tiene mucho menos habilidad política, con mucho menos redes políticas incluso y económicas que las que tenía Sebastián Piñera, Uh-huh. la verdad es que el problema de lo que podría significar que ella saliera sería bastante fuerte. Entonces, colocarle dos candidaturas por la ultra, por el lado más a la derecha que ella, Uh-huh. la verdad es que la complica mucho y todas las encuestas muestran, ¿no?, que esta división de fuerzas entre estas tres posturas de derecha, entre las posturas que defienden la ultraderecha más tradicional, más tradicional conservadora, ¿no?, de Kast, o la posición más extremista en términos liberales de un sujeto como Kaiser, le complican mucho el escenario a Evelyn Matei y hacen posible de que efectivamente no pase ella a segunda vuelta. De hecho, hay algunas encuestas que están diciendo que podría pasar Kaiser en vez de ella. Uh-huh. Entonces se le complica esto
Y Evelyn Matei, que podría haber optado por buscar una línea hacia el centro, moverse hacia el centro, tratando de captar y considerando justamente que las elecciones se ganan en el centro, no se ganan tanto en los extremos. Históricamente en Chile es un sistema que es más bien centrípeto más que centrífugo. Lo que intenta hacer es ganar la primaria, porque ese es su gran problema, es cómo lograr que la gente de derecha vote por ella para que ella pueda pasar a la segunda vuelta. En segunda vuelta se va a morigerar, sin duda, pero en primera vuelta está obligada a tener que acercarse a estas fuerzas y tratar de decir que ellos no son más extremistas que ella, porque en el fondo eso es lo que le da fuerza, lo que le da seguridad con respecto a el votante de derecha tradicional, el votante de derecha que además está muy aburrido con lo que ha sucedido estos últimos años. Mario, ahí tú deslizabas también las miradas de la derecha económica. Esto podía entonces ir bastante en contra de lo que se ha estado observando en las encuestas. Si efectivamente tenemos una mirada más utilitaria desde la derecha económica, más que ideológica, por decirlo de alguna manera. De hecho, para la derecha económica, la mejor candidata es Toá. Es la que le da más tranquilidad, es la que le da más continuidad, es la que tiene un discurso mucho más claro con respecto al tema de la seguridad. Es finalmente que recordar que mientras ella fue presidenta del Partido por la Democracia, hay vínculos directos con Sokimich, ¿no? Que fue uno de los financistas de la política durante aquellos años. O sea que este conflicto entre Toá y la derecha económica no es real. La derecha económica ve con muy buenos ojos. Incluso si no fuera comunista Jara y no tuviera detrás del Partido Comunista, hasta Jara podría ser una persona bastante razonable, considerando justamente que fue capaz de sacar una reforma previsional que dejó muy felices a las AFP. O sea, los grupos económicos están muy contentos con este gobierno y han estado muy contentos con los gobiernos progresistas, pero especialmente con este gobierno, porque nunca habían logrado avanzar tanto en agendas que fueran ecológicas, en agendas que fueran de temáticas de defensa de los intereses corporativos, como podía ser justamente el fortalecimiento de la AFP, como ocurrió en este gobierno. Hay que considerar que este gobierno dejó asegurada la AFP por lo menos por 15 o 20 años más, porque en el fondo con la reforma previsional se logra tapar un poquito los hoyos que habían quedado, que se habían ido produciendo producto justamente de la crisis que generaba la previsión. Y con esto ya se va a resolver algo de eso, por lo tanto las AFP tienen un grado de tranquilidad bastante grande, y esto lo hizo Jara. Entonces, mucho ojo, porque tendemos a imaginarnos que la derecha económica está muy en contra de las posturas más progresistas, pero lo cierto es que no le molesta en lo más mínimo. Si nosotros consideramos, por ejemplo, la agenda feminista de este gobierno, nos damos cuenta que en términos reales para las personas, para las mujeres, por ejemplo, fue mucho mejor el gobierno de Sebastián Piñera con la extensión del postnatal que lo que han sido las políticas desarrolladas en la actualidad y que supuestamente eran políticas dirigidas hacia la protección de las mujeres. Lo que vemos es que hay mucha más sensibilidad desde el punto de vista de la propia derecha y está obligada a tener que pasar políticas más extremas para poder gobernar que lo que hace el progresismo, que tiene controlado a los sindicatos, que tiene controladas las universidades, que tiene controlado a todos los movimientos sociales y los logra articular, los logra vehicular para que mantengan el orden dentro del sistema político. Estos 4 años han sido una taza de leche para el mundo empresarial. No han tenido grandes conflictos, no han tenido grandes dificultades para poder gobernar. Entonces, la verdad es que esta idea de que izquierda representa al mundo popular y la derecha representa a los intereses económicos de las oligarquías es bastante discutible, porque hoy por hoy es indiferenciable lo que es las políticas progresistas de lo que son las políticas de la ultraderecha en temáticas de defensa de los intereses económicos. Sí. Mario, ¿cuánto correlato, a propósito de lo que tú estás planteando, tiene, por ejemplo, algo que se leyó desde una mirada estrictamente política, la posición que asumió en su momento Paulina Bodanovich de no ser continuidad o dar cuenta de que no va a ser continuidad del actual gobierno, lo que recogió también Carolina Toá en una entrevista, que llamó de alguna manera la atención, habiendo sido ministra hace no mucho rato, y otras señales que se están dando a la interna del oficialismo. Por ahí se ha hablado harto de la posible renuncia de Janet Jara al Partido Comunista si es que gana la primaria. ¿Esto obedece también a lo que estás planteando tú? Sí, yo creo de todas maneras. Creo que primero hay que considerar que Paulina Bodanovich, la situación de su salida del gobierno, perdón, de la candidatura, Sí. es bastante triste, porque no había ocurrido hasta ahora que un partido tan importante como el Partido Socialista, uno de los partidos grandes dentro de lo que es las fuerzas progresistas, hubiera tenido que renunciar con menos de 3 semanas de campaña. O sea, estamos hablando de
una situación donde es que le quitaron el piso internamente y le quitaron el piso también una parte importante de lo que son los financistas del partido, o sea, que vieron mucho mejor posibilidades en Carolina Toá que en ella. Eso ya da cuenta de una situación. En segundo lugar, claro, lo que está sucediendo es que siempre, y esto no es que sea algo nuevo, los candidatos que van entrando tienen que diferenciarse de lo que existe, por razones obvias, y especialmente en un gobierno que ha tenido tan malos resultados como este, un gobierno que no ha dejado contento a nadie, porque no ha dejado contento ni a la gente que esperaba transformaciones, ni tampoco a las fuerzas más tradicionales que han visto un discurso radical, que han visto un discurso que quiere romper, destruir la familia, que quiere destruir las tradiciones, etcétera, y que por lo tanto tienen una gran sospecha con respecto a este discurso woke, que es el que articula, el que está detrás, el que organiza lo que es el imaginario de las fuerzas progresistas que están en el gobierno. Y en ese sentido tienen que diferenciarse, porque el Frente Amplio es una coalición, es un grupo político que tiene mucho discurso, que tiene mucho simbolismo, que tiene mucho de tratar de vender figuras, pero que cuando uno lo ve en la práctica no suceden esos discursos que ellos levantan, o sea, el discurso ecologista, el discurso feminista, el discurso de transformación social, etcétera. La verdad es que se agotó muy rápido al llegar al gobierno, no se ven esas transformaciones sociales, no se vio ese discurso feminista que suponía que iba a ocurrir, ni siquiera en temáticas muy obvias, ¿no? El feminismo se le cayó al gobierno el día en el cual Monsalve fue acusado de violar a una de sus subalternas, o sea, ahí ya qué posibilidades de defensa de un discurso feminista puede quedar después de eso. Es una cuestión como medio ridícula, y más aún cuando hoy día vemos que lo que sabemos que el presidente le dice ándate para la casa tranquilo y anda a ver a tu familia. O sea, eso va a contrapelo de todo lo que nos han levantado como discurso. Entonces, claro, queda la imagen de que es un discurso muy simbólico, de que es un discurso muy cargado así como a la emocionalidad, al producir una reacción en la gente, pero que en la práctica no tiene ningún contenido, ninguna materialidad. Uno espera, ¿no?, que obviamente la gente a medida que va envejeciendo se va volviendo más conservadora, va asumiendo y va volviendo a los valores de su familia, pero que unas jóvenes que no alcanzan a cumplir todavía 40 años, muchos de ellos, rápidamente se hayan vuelto tan conservadores, tan tradicionales, es algo que resulta bastante sorprendente y que da una muestra, ¿no?, un giro de discurso de la política como no habíamos visto, creo que en muchos años, en muchas décadas, que no veíamos un grupo que se diera vuelta tan rápidamente las convicciones, las creencias, los valores que supuestamente venían a representar, y que sus políticas fueran tan a contrapelo de lo que ellos decían que iban a hacer cuando llegaran al poder. O sea, terminaron siendo peor que un gobierno de la concertación, porque por último la concertación siempre se planteó como algo que iba a hacer las transformaciones en la medida de lo posible, pero en el caso del actual gobierno se planteó como un gobierno transformador que pretendía venir a hacer transformaciones profundas, venía a hacer una mirada, una profundización de la democracia, etcétera, y ninguna de esas cuestiones finalmente sucedió. O sea, como lo dijo por ahí el ex candidato a gobernador, Orrego, ¿no?, que perdió, decía Gabriel Boric, logró que la constitución de Pinochet fuera aprobada en 2 ocasiones, con lo cual la dejó completamente segura. O sea, fue tanta la incompetencia de este gobierno que no solamente no pudo desarrollar lo que en realidad pretendía hacer, sino que terminó haciendo una agenda muy conservadora, muy tradicional en temáticas que tienen que ver con la política, que tienen que ver justamente con los objetivos que se había propuesto en el ámbito de la transformación política, no solamente en transformación económica, también en transformación política, que era una temática que hasta el debe Chile, ¿no? Estamos con un sistema político que todavía hoy día sigue sin generar grandes pasiones en la gente. O sea, la gente va a participar porque está obligada, porque si no le van a pasar multa. Ya hemos sabido algunos casos, incluso de gente que estaba postrada y no le pasaron multa. Entonces, la sensación es que estamos obligados a participar. Pero si tú ves a la gente, si está conmovida con los actuales candidatos, si es que hay un cierto algarabía, si es que hay un afán como político, lo que uno ve en la calle es que a nadie le interesa mucho lo que está pasando en la política. Sí, Mario, y esto que te planteaba al final, esta señal que se está dando desde la figura de Janet Jara, la posibilidad de que pueda renunciar al PC al ganar una primaria, que también desde la interna se ha visto como un gesto de amplitud, de alguna manera es la lectura que hace, por ejemplo, Lautaro Carmona. ¿Cómo ves tú también ese factor en el entendido de todos estos elementos que hemos puesto sobre la mesa y que también has planteado tú? Lo que pasa es que Jara es un gran peligro fundamentalmente para la propia coalición. ¿Por qué? Porque como no hay primarias de la derecha, no hay primarias de la otra parte, muchos votantes de esa coalición
pueden ir a votar a las primarias de lo que es de lo que es la nueva concertación, de lo que es más el Frente Amplio, ¿no? Socialismo democrático, incluso hasta la democracia cristiana tal vez participe de las primarias, es posible, no digo que vaya a ocurrir, pero es posible. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un temor de que esas personas no van a ir a votar por Carolina Toá, que lo que quieren es radicalizar el conflicto y por lo tanto podrían ir a votar por Jara para producir justamente que Jara se enfrente a Evelyn Matei, a Kaiser y a Kast, con lo cual parece que estuviéramos enfrentando posturas de extrema, y ahí, claro, Matei aparece como alguien de centro en comparación con las otras dos posturas. Está situada al centro entre Jara y Kaiser, por ejemplo, y eso le da una perspectiva más positiva respecto a una segunda vuelta. En cambio, con Toá se complica la cosa porque efectivamente se va a tender a dirigir las fuerzas políticas hacia el centro y por lo tanto ahí va a tener que morigerar, va a tener que limitar mucho su discurso más pinochetista, ¿no? Evelyn Matei. Y ahí se le pone difícil la cosa a la derecha porque si hay una Evelyn Matei que se aleja demasiado de estas posturas que están muy en boga, que están muy a flor de piel de la tendencia a hacer a la anticorrección política, ¿no? Que es propio de estos discursos de Trump, de Milei, de tratar de ser así como tirar la caballería encima, ¿no? Con respecto a la política. Bueno, si eso ocurre, la verdad es que Matei va a quedar un poco descolocada porque podría no pasar a segunda vuelta y podríamos enfrentar un escenario en el cual estuviera Kaiser o Kast contra contra Jara. Y ahí, entre dos extremos, la verdad es que empieza a hacerse un poco más difícil la cosa. Es posible que efectivamente una gran parte de la población más conservadora, más tradicional, de regiones, del mundo popular, que tiene mucho temor con respecto a la delincuencia, el narcotráfico, lo que está sucediendo justamente en los sectores más afectados por la delincuencia, que son los sectores más pobres, finalmente, los sectores más alejados del poder político, del poder económico, del poder de los poderes, ¿no? Que están más protegidos por la policía, que tienen muchos mejores sistemas de securitización de su ciudad, de sus barrios, etcétera. Esos sectores es posible de que vean mucho mejor perspectiva en una persona como Kaiser que en una persona como Jara. Entonces, claro, Jara tiene que tratar de desmarcarse del Partido Comunista, porque el Partido Comunista sabemos bien desde hace 200 años que hay 100 años, perdón, hay una muy fuerte anticomunismo en la sociedad chilena, es muy marcado, la gente le tiene miedo, tú sales con una imagen que pueda representar el comunismo e inmediatamente la gente se asusta. ¿Por qué? Porque fueron muchos años de dictadura, porque además hay una concepción de que el comunismo es una tendencia que es disolvente, además es muy conflictivo en términos teóricos con muchas partes de la religión. Entonces, por supuesto que esto haría que se le abrieran las puertas mucho más fácilmente a una persona como Kaiser más que a Jara. Y eso es un temor dentro de la propia coalición, que llegar con la candidata más de izquierda, no digo que sea ultra ni mucho menos, Jara es bastante ¿cómo se llama?, moderada en sus posturas al interior del propio Partido Comunista y representa las posturas más moderadas dentro del Partido Comunista en comparación con Jadwe, por ejemplo. Bueno, ella, lo que se representaría si llegara a pasar a segunda vuelta derrotando a Carolina Toá, derrotando justamente a los otros candidatos que van dentro de la coalición, por ejemplo a Winter, lo que podría ocurrir justamente es que esto fuera un salvavidas de plomo para la coalición y que terminara desarticulándose, que muchos no quisieran hacer campaña por ella, etcétera, y ahí hay un peligro que la propia coalición no quiere correr, no quiere enfrentarse a una situación como esa, y hay mucho temor, como digo, de que los votantes de derecha puedan ir a votar por Jara para hacer que pierda Toá y para radicalizar y quitarle posibilidades en una segunda vuelta justamente a la coalición. No es casual que la encuesta de la Cosa Nostra haya dicho que en primera vuelta es probable que gane cualquier candidato del partido oficialista el que gane en la primaria, pero que en segunda vuelta esto se revierte porque hay una gran tendencia justamente a que mucha gente quiera votar por Matei. Ahora, ¿qué ocurre? Que si esto se pone más difícil la cosa, porque ahí van a empezar a disputar justamente por lo que es el mundo más tradicional, el mundo más conservador, las perspectivas más moderadas, ahí se van a sumar, se van a tratar de dirigir a votar por una de ellas dos. Estamos con Mario Sobarzo, doctor en Filosofía Moral y Política, académico del Departamento de Filosofía de nuestra universidad, entrando en, obviamente, los discursos al alero de las candidaturas presidenciales. Mario, quiero además irme un poquito más allá en esta discusión porque sabemos, tenemos parlamentarias también. Este año se renueva la Cámara de Diputados, parte del Senado, y es bien importante ver cómo este tema de la identidad, que al menos se relativiza en lo que hemos estado conversando, puede aportar o no
en la generación de coaliciones, en la generación de grandes bloques a la hora de enfrentar la parlamentaria y a la hora además también de estructurar el futuro parlamento. ¿Cómo ves también el efecto que pueda tener eso? Sí, bueno, ahí hay una cuestión que es interesante, porque, claro, el Parlamento se elige la mitad de los senadores Claro. y la totalidad de los diputados. Tampoco es que haya una transformación total dentro de lo que es el Congreso. Hay una parte del Congreso que se Claro. conserva, que son las comunas, las provincias las regiones que no eligen este año senadores. Pero en el ámbito de los diputados, donde hemos encontrado un sistema de proporcionalidad, claro que se produce un fenómeno que es complejo porque muchas veces van aliados fuerzas políticas que no necesariamente coinciden en sus posiciones o en sus interpretaciones ni votaciones en particular en comunidad. No votan de la misma forma que el candidato que va en paralelo. Y eso ha sido muy notorio en varias de las leyes, ¿no? Donde es que posiciones, por ejemplo, de la democracia cristiana o posiciones del Partido Radical, etcétera, muchas veces votan o apoyan posturas que están en contra del propio gobierno, lo que el propio gobierno pretende proponer, o lo que el Frente Amplio ha tratado de defender, o el Partido Comunista ha tratado de defender. Y esto hace que, a pesar de que están obligados a ir unidos para poder multiplicar sus posibilidades de obtener diputados, para poder obtener senadores, están obligados por eso, pero desgraciadamente la unidad ideológica no está. Entonces, ¿qué es lo que termina por ocurrir? Se termina por ver como una unidad puramente pragmática, como un objetivo que es simplemente ganar la elección, pero sin tener una posición común, sin tener una mirada común. En el caso de la derecha, es mucho más fácil la cosa porque se separaron las dos fuerzas, ya la derecha del Partido Social Cristiano, la derecha liberal. Hay un preacuerdo ahí ya, en los sectores más de extrema. Y diferenciado de lo que es la derecha tradicional, ¿no? De la derecha Chile Vamos. Entonces, ahí van a competir directamente dos tipos de bandera. Una cuestión que, ojo, porque hay que considerar que el movimiento, ¿cómo se llama? El Partido Republicano, su primera vía de ingreso fue en la Universidad Católica con el movimiento Solidaridad, ¿no? Que tiene un fuerte alero a lo que es el partido, ¿cómo se llama? El Partido Republicano, una vinculación muy fuerte. Y no es menor que hoy en la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, que es una de las pocas federaciones que moviliza gente, porque las federaciones de las universidades tradicionales, estatales, están muy alicaídas, muy de capa caída, muy decadentes. ¿Qué es lo que ocurre? La de la Católica está controlada hoy día por el movimiento Solidaridad. Le costó más de 15 años llegar a ganarle justamente al movimiento gremialista, pero es un proyecto de largo plazo y eso es lo que hay que tener en consideración, que lo que está planteando Kast, lo que están planteando Kaiser, es una nueva derecha que se quiere diferenciar y que no está pensando en la elección de hoy o en la próxima elección, sino que está pensando en cómo lograr construir banderas, cómo lograr levantar eslóganes, cómo lograr construir un fundamento filosófico que logre potenciarse y que logre llevarlos a ellos al poder cuando es que sea el momento y que les dé una posibilidad de gobernar realmente con esas condiciones. Hay que tener en cuenta que si ellos llegan a ganar, si llegan a la ultraderecha, va a tener un Congreso en contra, porque lo más probable es que efectivamente, si es que logra crear un plan de unidad, lo que es la concertación más el Frente Amplio, si es que logran hacer ese plan de unidad, logran articular una fuerza común, es posible que ellos obtengan mucho más senadores y diputados que lo que obtenga la derecha separada. Y ojo, pero que en la dinámica parlamentaria de vez, Mario, con sectores más moderados de la derecha también pueden hacer causa común en más de una oportunidad. Exactamente, ¿qué es lo que ha ocurrido en este gobierno? ¿No? Que ha logrado sacar las reformas, las tibias reformas que ha hecho este gobierno, las ha logrado sacar justamente con esos políticos de derecha más moderada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A la derecha tampoco, a la ultraderecha tampoco le interesa ganar esta elección porque sabe que va a tener un Congreso en contra, pero está apostando en una mirada de largo plazo, está apostando a construir el hecho de una mentalidad, una ideología que se vuelva dominante, que se extienda, ¿no? Como una gota de aceite en el agua, ¿no? Cuando que tú la pones la gota de aceite de auto y se difunde, eso es lo que están tratando de construir. Y eso es una cuestión que no se logra de un día para otro. Y esto es la diferencia entre la estrategia política que tiene la concertación más el Frente Amplio, más versus la estrategia política de la ultraderecha, que es una estrategia de largo plazo. La estrategia de la concertación es una estrategia puramente pragmática dirigida a sacar la mayor cantidad de diputados, senadores, y la candidata presidencial o el candidato presidencial que salga les da lo mismo, porque lo importante es sencillamente el poder mantener el poder, ¿no? Poder seguir manteniendo sus funcionarios
en los ministerios, poder seguir teniendo operadores políticos en los niveles medios, porque es una fuente de trabajo para mucha gente, muchos militantes que tienen dentro de los partidos. Hay que considerar que la mayor parte de los partidos hoy día sostienen solamente los militantes, los simpatizantes no pesan nada, no importan mucho, no tienen ninguna incidencia, y eso significa de que en el fondo los partidos políticos están representando, están defendiendo los intereses de esos militantes que son interesados y que están dentro de los partidos, no están fuera de ellos. Entonces, no leamos aquí como que le importara al resto de la sociedad, porque lo que les importa son sus propias huestes, son sus propias bases, no le interesa el resto de lo que ocurra fuera de ellos. Bueno, Mario, temas que van a seguir estando en la palestra, se acerca la primaria, vamos a estar cerrando las inscripciones el día de mañana, de seguro vamos a seguir tocando estos temas. Yo te quiero agradecer el tiempo y bueno, ya tendremos oportunidad de ir constatando muchos de los, al menos, proyecciones que estamos haciendo en esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Un gran abrazo para todas y todos. Igualmente, un abrazo, Mario.